Muy bien, bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a ir conversando. La clase pasada habíamos estado hablando respecto al clasicismo, ¿verdad? ¿Estuvieron presentes en la clase o no? Yanir, ¿estuviste en la clase? Sí, Ay, a ver. Recuerden que les decía que hay que participar, ¿ya? Para que no se aburran ni mucho menos sea una sesión aburrida, ¿ya? Como les decía, vamos a ir conversando respecto a lo que habíamos hablado la clase pasada sobre el clasicismo, ¿cierto? Habíamos hablado de una obra sumamente importante, ¿es cierto, Yanira? ¿Cuál era? ¿Te recuerdas o no? no recuerdo mucho. ¿Qué dijimos que era del clasicismo? ¿En qué se enfocaba? Se enfocaba en obras, ¿Ya? ¿En obras basadas en qué? en, A ver, cuando nosotros hablamos del clasicismo, dijimos que vamos a hablar sobre dos vertientes, ¿cierto? O bueno, de una vertiente, pero que se clasificaba en dos, ¿cierto? En vertiente oriental y en vertiente occidental. Habíamos dicho que la vertiente occidental tuvo mayor apogeo, o mejor dicho, tuvo su mejor, mayores manifestantes. ¿Qué quiere decir ambas vertientes? Dijimos que la vertiente oriental está centrada en ciudades de como Mesopotamia, India, China y Hebreo. Mientras que en el occidental hablábamos sobre Grecia y Roma, sobre las manifestaciones de Grecia y Roma. Recordemos que dentro del clasicismo habíamos mencionado que los escritores o los manifestantes de dicha época van a tener cierta característica y una de ellas es la originalidad. Eran originales en cuanto a las nuevas manifestaciones que ellos tenían, ¿no? El diseño, la metodología, cómo ellos plasmaban sus enseñanzas, se podría decir, o su arte, eran originales, propias de ellos, ¿ya? También presentábamos cierta armonía en cuanto a al hecho de vislumbrar o manifestar su arte, ¿no? No solamente cuando nosotros hablamos de arte, no nos basamos en el hecho de que vayamos a decir de que solamente estemos hablando de pintura, sino que cuando nosotros hablamos de cualquier corriente literaria, ya sea del clasicismo, del romanticismo, del realismo, nos vamos a basar siempre en cómo ellos propios de dicha época manifestaban su arte en la literatura, en la arquitectura, en la pintura, hasta en la música y en la danza, ¿ya? Seguían cierta normatividad, un cierto didactismo y un fatalismo. Fatalismo, ¿por qué decíamos fatalismo? Por el hecho de cómo ellos finalizaban, o mejor dicho, daban a conocer el final de sus historias, ¿no? De dicha época. A ver, también tenían una inspiración en su mitología, que era la mitología griega. Ellos creían en dioses egipcios o en dioses del Olimpo, que es el nombre que le dan a sus dioses, ¿no? Como por ejemplo, ahora podemos decir, ¿no? Que hay un escritor que se base netamente en hablar sobre, por ejemplo, Jesús,
¿cierto? Tenía esa inspiración por él. Entonces, lo mismo sucedía en la época del clasicismo, ¿no? Los escritores de dicha época plasmaban o manifestaban sus escrituras basadas o su inspiración eran sus dioses, dioses del Olimpo, había el dios del agua, dios del mar, mejor dicho, también había cierto dios del aire, dios del vino, ¿cierto? Entonces, había diferentes formas de manifestar su arte, ¿no? Ellos. También había un cierto esteticismo y un antropocentrismo que era propio del clasicismo, ¿no? De la misma forma, habíamos hablado también sobre la literatura griega, que es parte, ¿no? El género se podría decir narrativo de la época, que se va a desarrollar, dijimos, que a partir del siglo IX en Occidente, en Grecia durante la Edad Antigua. ¿Ya? Asimismo, como el clasicismo como corriente literaria va a contar o va a tener ciertas características, la literatura griega también va a tener sus propias características, ¿ya? Pero ya esto claramente está basado en su escritura, ¿no? Era racionalista, basada en la razón, también tenía cierto fatalismo, un antropocentrismo y antropomorfismo en cuanto al desarrollo de su historia. Buscaban la belleza, había un afán por la búsqueda de la belleza, de la perfección, y el artista era adicto se va a ver que es adicto a lo intelectual, ¿sí? Mencionábamos también que dentro de la literatura griega había tres épocas, ¿no? O se repartía en tres dimensiones, se podría decir, en tres épocas, que era la época de los orígenes, la época del apogeo y finalmente la época de la decadencia. Cuando nosotros hablamos de la época del origen, se le conoce como la parte o la época o la edad jónico, ya que era la edad arcaica. En que ahí vamos a ver a los manifestantes, o era mejor dicho, conocido como la época de los aedos y rapsodas. Recordemos que mencionábamos que los aedos y rapsodas son aquellas personas que se les conocía así a aquellos que iban de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, hablando sobre las hazañas, o mejor dicho, contaban ellos sus historias a través del habla, ¿no? Era solamente oral. Y a esas personas que iban contando, ¿no? Es, por ejemplo, nosotros en la actualidad quizás tengamos una abuelita, un abuelito, en el que en el que nuestro abuelito nos va a contar ciertas historias, ¿no? Pero no está escrito la historia que él nos cuenta, sino simplemente nos lo manifiesta de manera oral, porque quizás lo haya vivido o lo haya visto, ¿no? Pero él nos cuenta de manera oral. Entonces, lo mismo sucedía en dicha época, ¿no? Habían a esas personas que iban contando de voz en voz, de manera oral, de pueblo en pueblo, se les conocía como los aedos y rapsodas, ¿ya? Como dicen, ¿no? Literalmente, o mejor dicho, en esa época, en la época del jónico o arcaico, era la época o la literatura se manifestaba netamente de manera oral, era eminentemente oral. Ya no había escritura o no había alguien que haya plasmado en dicha época o que plasmaba, mejor dicho, la literatura, ¿no? O las historias que contaban de manera escrita, solamente era oral, ¿no? Se reunían en grandes salones a contar las hazañas de los guerreros, ¿no? Y es donde hay solamente dos géneros en dicha época, claro, en dicha época que se va a dar a conocer, ¿no? Que es el género épico con Hesíodo y Homero, con dos de los grandes manifestantes de la época, que va a ir de tiempo en tiempo, eh, en el género épico, ¿no? Y el género lírico también se presenta con Safo y Píndaro, ¿no? Homero, recuerden que es un gran exponente de la literatura griega, ¿no? Que hasta la actualidad se viene estudiando y se viene
dando a conocer en diferentes áreas, ¿no? Y se viene a estudiar a Homero, ¿no? Tanto su biografía como la obra literaria que él tiene, ¿no? O que se le haya asignado a él, porque recuerden que en la época griega, en la época en la época de jónica o arcaica, no se conocía exactamente quién había contado primero o quién era el autor de las historias o de las hazañas que venían contando, ¿no? Entonces, por eso se dice que no se conoce todavía a la perfección el autor o el escritor original de la obra, la Ilíada o la Odisea, ¿no? Y eso es por parte de la época el origen, ¿no? ¿Cómo es que surge la literatura griega, ¿no? Asimismo, viene ya en la época del apogeo, en el que ya van a ir mejorando las diferentes manifestaciones o los diferentes géneros que se van a manifestar en la literatura griega, como es en el género dramático ya aparece un nuevo género, que es el género dramático, con Sófocles y Aristófanes, ¿no? Que es el teatro, se podría decir, ¿no? Y en la época de decadencia solamente tenemos, es conocido como la época del alejandrino o la época helenística, con Menandro y Teócrito, ¿no? Pero dentro de esto, basado en la literatura griega, lo más importante o lo que hasta la actualidad se viene dando a conocer o se viene estudiando es a Homero, ¿no? Como les decía, es a Homero a quien se estudia a gran profundidad por su obra cumbre, ¿no? Por su obra sumamente importante que es la Odisea, ¿no? Y también la Iliada, ¿no? Homero, ¿quién era? Homero era en la literatura griega, su nombre, la palabra Homero va a derivar o se va a significar hombre ciego, ¿ya? ¿Por qué? Porque le dan este nombre, en realidad no se conocía el nombre de Homero, se le brinda este nombre porque él va a perder la vista en Colofón, ¿no? En Colofón pierde la vista cuando, y es por ello que le dan el nombre de Homero, ¿no? A las personas que no contaban con la vista se les conocía como Homero, ¿sí? Y bueno, podemos ver que en la casa de Mentor, que era uno de los amigos de Homero, se podría decir su mejor amigo, es donde va a concebir la idea de la Odisea, ¿sí? Ahí es donde, mejor dicho, concibe. ¿Qué quiere decir? Ello va a empezar a crear la historia de la Odisea en la casa de su amigo Mentor, ¿no? Y empieza a escribir ahí dicha historia, ¿no? Habíamos dicho que la Iliada es una de las obras sumamente importantes, en el cual está situada en la última guerra con Troya, ¿no? En la última guerra con Troya, casi el último año de la guerra con Troya, es donde va a enfocarse la narrativa, ¿no? O mejor dicho, el clímax de esta historia, ¿no? El desarrollo de esta historia se da contextualizándolo a nivel historia, se dice que se da el último año de la guerra con Troya. ¿En qué se enfocaba la Iliada? La Iliada se enfoca en el desarrollo de Aquiles, que es uno de los, mejor dicho, el personaje principal de la historia, el cual está en constante enfrentamiento en guerra con los troyanos, ¿sí? Con los troyanos, en el cual va a ser, Aquiles es insultado por el comandante Agamenón, el cual, en base a esta ofensa, que es así como lo considera Aquiles, durante la batalla Aquiles va a dejar, ¿no? A los griegos, a sus compatriotas, los va a dejar a su suerte y él abandona, ¿no? Se retira de la batalla que están teniendo con los troyanos. Por más que le rueguen a Aquiles, Aquiles no desea volver. Y en ese afán de que no desea volver, los troyanos, mejor dicho, los griegos, se van a tener distintas derrotas, ¿no? Va a morir demasiada gente, ya que Aquiles era aquel hombre que
era un gran guerrero, ¿no? Era un guerrero, un héroe, se les conocía en esa época, pues, ¿no? Era un héroe el cual manejaba muy bien o se desenvolvía muy bien en cuanto a la guerra. Él va a rechazar todos los intentos de amiste en el cual por parte de los griegos, ¿no? Pero él cómo es que regresa a enfrentarse con los troyanos es cuando van a matar a su amigo Patroclo, ¿no? Porque Patroclo va a ir fingiendo ser Aquiles y los troyanos van a creer que es Aquiles, porque se coloca su armadura, que es Aquiles quien se está enfrentando a los troyanos, ¿cierto? Pero no era Aquiles, pues no era su mejor amigo, pero sufre y lo matan, ¿no? Es en base a esta cólera que él va a sentir porque matan a su mejor amigo, Patroclo, los troyanos, él va a decidir volver, ¿no? A enfrentarse y hacer lo mismo, ¿no? Porque él pide el cuerpo de Patroclo y el rey Priamo no le da el cuerpo de Patroclo. Entonces, en venganza, él se enfrenta a los troyanos, en el cual va a matar a Héctor, ¿no? Que es el hijo del rey Priamo. Mata a Héctor y él hace lo mismo que hicieron con Patroclo, ¿no? Pero la muerte de Héctor es sumamente desgarradora, se podría decir en términos coloquiales, es horrible, ya que Aquiles agarra y lo amarra el cuerpo en los caballos y lo cabalga y lo arrastra, ¿no? Por todo el espacio en el cual se enfrentaban, ¿no? Y muere prácticamente destrozado, ¿no? El cuerpo queda prácticamente irreconocible, ¿no? Y después de matarlo, lo mismo sucede con el rey Priamo, ¿no? Que es que le pide el cuerpo de su hijo a Aquiles, pero Aquiles no lo entrega porque tampoco habían, no lo habían entregado a él el cuerpo, pues, ¿no? De Patroclo. Pero ya, bueno, al final, Aquiles accede y entrega el cuerpo de Héctor, ¿no? A su padre, a Priamo, y al entregarlo, ya le dan cristiana sepultura, ¿no? Y es donde ahí finaliza la historia, ¿no? Este es un pequeño resumen que yo les doy, pues, ¿no? Pero en la obra sí se va a notar o se va a visualizar, mejor dicho, vamos a poder ver las diferentes características o que da Homero, pues, ¿no? Lo caracteriza, da ciertas, se podría decir ciertas partes importantes de las cuales va a describir a la perfección cómo es que en realidad sucedieron todo, ¿no? Y claro está que en el video que observamos, decíamos que no, dentro del desarrollo de la historia, no se cuenta una pequeña anécdota, ¿no? En el cual dan el eje que se le conoce como la manzana de la discordia, ¿no? En el cual eligen a la diosa más bonita, ¿no? Y es lo que en realidad, ese es el inicio prácticamente de toda la historia, se podría decir, ¿no? Bueno, esa es una pequeña historia que nos dan a conocer, ¿no? Bueno, eso es lo que habíamos hablado la clase pasada. Veo que, ¿por qué les he vuelto a recordar este episodio, este desarrollo de esta clase? Porque es sumamente importante, ya que el día de hoy vamos a hablar sobre el teatro griego que va a tener ciertas características con la literatura griega. ¿Sí? Es complementaria. ¿Por qué? Porque es un género más que es parte de la literatura griega. Claro está que vamos a tener a otros exponentes, pero vamos a ver si cómo es el desarrollo, cómo es que ellos manifestaban, por ejemplo, en la actualidad nosotros vemos que el teatro se presenta en un espacio que tiene escenario, que cada actriz ya, bueno, hay un cierto diálogo. En la época de Grecia, en la época que aparece el teatro, no se desarrollaba de esa manera. No se desarrollaba de esa manera, ¿no? Tenía ciertas características, las cuales eran propias del teatro griego, ¿sí? Entonces, por eso es que les he vuelto a narrar. Espero que el día de hoy se encuentren atentos, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a continuar.
¿Pueden observar mi pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Ay, no observo nada. Bueno, yo no la observo. A ver, un ratito que cargue, ¿sí? Se me ha vuelto negra la pantalla. Como les decía, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que en la época griega o en ese siglo se desarrollaba el teatro? ¿De la misma forma como ahora o qué creen que se manifestaba? ¿De qué temas creen que hablarían en esa época? ¿Qué es lo que significaban los dramáticos de esa época? No dramáticos, ¿por qué les digo? Porque se les mencionaba así, ¿no? Aquellos que actuaban, ¿no? En esa época, ¿no? ¿Qué creen que usaban? ¿O qué es qué tema en general, de qué tema escenificaban en sí? ¿Mm? Se me colgó la pantalla, chicos. A ver. Me avisan si observan ahora sí mi pantalla, ¿sí? ¿La observan? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, necesito que hablen, por favor, ¿ya? Muy bien, les decía, ¿no? El teatro griego va a surgir en Grecia, claro está por el nombre que tiene, inicia en Grecia en el siglo V antes de Cristo, en el cual van a ser grandiosas representaciones, pero las actuaciones o las escenificaciones que ellos van a dar, o las representaciones que ellos van a ser todos en base en honor al dios Dionisio, ¿ya? ¿Quién era este dios? Era como se decía, ¿no? Por eso es que les recordaba lo de la literatura griega, porque una de las características de los géneros que se manifestaba en esa época es que la mayoría de los rapsodas, o mejor dicho, escritores de dicha época, tenían un afán por su mitología, ¿no? O tenían cierta inspiración por ellos. Entonces, el dios Dionisos es el dios del vino. Y la mayoría de las actuaciones o escenificaciones y representaciones que se daban en el siglo V en Grecia eran en base a este dios, ¿no? Eran en alabanzas a este dios, ¿sí? La mayoría de ellos, como nos dice acá, es de carácter religioso, en el cual se van a manifestar coreografías, música, canto, pero tenía cierta particularidad en ellos. Ellos no usaban o no mostraban un rostro, que más adelante se les va a mencionar, ¿no?
Entonces, se puede decir, en Grecia surge el teatro griego. En el siglo V antes de Cristo, sus representaciones, todas, la mayoría de ellas, son honor al dios Dionisios por un tiempo, claro está, y se manifestaban en base a coreografías, música y canto, se podría decir danzas, ¿no? Se manifestaba de esa manera, ¿sí? Los grandes dionisíacas, mejor dicho, las grandes escenificaciones y representaciones dionisíacas que se daba en la época, se van a dar festividades hacia el dios Dionisos, ¿no? Que es el dios del vino, que les decía, ¿no? Era el dios del vino. ¿Para qué? Para que como en la actualidad también se realiza, por ejemplo, alabanzas o misas en bases, por ejemplo, al Dios, a Dios se le da, ¿para qué? Para que a veces, por ejemplo, por la sequía que ha surgido por un tiempo, también se han hecho misas, ¿cierto? Para que haya lluvia, para que ya no haya sequía. Entonces, de la misma forma, se desarrollaba en dicha poco, pero ya en escenificaciones, ¿no? Para pedirle, por ejemplo, beneficios para la cosecha, que haya buena cosecha, que haya buena producción. Entonces, todo era en base a ello, ¿no? Se iniciaban también en el crepúsculo y se extendían hasta altas horas de la noche, duraban alrededor de 5 días. Entonces eran festividades grandes, ¿no? Sin parar, se podría decir. ¿Qué es crepúsculo? Mejor dicho, que iniciaban al amanecer, ¿no? A punto de estar amaneciendo y duraban hasta, claro, altas horas de la noche, ¿no? Y era esto el transcurso de 5 días. En el transcurso de 5 días se desarrollaban dichas representaciones, ¿no? Vamos a tener asimismo ahí la presencia de quién, de los ditirambos, que son aquellos bailes y cantos que se van a realizar por el coro en honor a Dionisos, ¿no? Que era lo que mayormente nosotros vamos a ver en el desarrollo de los teatros de esa época, ¿no? Eran mayormente musicales más que actuaciones, ¿no? Entonces, pero todo en base al dios Dionisos, ¿no? Pisistrato, que es el gobernador de la época, va a pedirle a Tespis, que es uno de los uno de los, se podría decir, actores o parte del coro, ¿sí? En el cual va a originar un cambio en la fiesta dionisiaca para atraer a quién, a los más adeptos. Él se va a enfrentar, ¿no? Al grupo del coro. Tespis se llega a enfrentar a ellos, en el cual el hecho de que va a querer salir va a generar un cierto, se podría decir, un cierto enfrentamiento en el que va a aparecer un nuevo, se podría decir, estrategia o técnica, que es el diálogo, ¿no? Solamente eran músicas, eran escenificaciones, se le podría, individualistas. En base a la salida de Tespis es lo que va a aparecer el diálogo, ¿sí? Tespis se va a convertir en el primer actor de la historia como el actor hipócrita, ¿ya? ¿Por qué? Porque involucra lo que es el diálogo, ¿no? En, en el teatro. En el teatro, ¿sí? Tespis es como el revolucionario, se podría decir, del teatro griego, en el cual en base a su salida, ya se va a generar ciertas técnicas, van a aparecer en el teatro, ¿no? De lo que era algo individualista, algo musical, que solamente habían músicas y cantos, va a aparecer ya una escenificación, ¿no? En el que va a haber conversación, va a haber diálogo y van a ser, obviamente, la tragedia, que es parte del teatro, ¿no? Como subgénero dramático, ¿sí? Aparece ya la tragedia en base a la salida, ¿no? ¿Cómo era el espacio en el que se realizaban estos llamados rituales? Se le conocía como teatro, que se va a significar lugar, ¿para qué? Para contemplar, porque eso era, ¿no? Lo que ellos hacían eran contemplaban, alababan, se podría decir, ¿no? Por eso significa ello. Y durante varios días va el público permanecer observando el espectáculo. ¿Por qué decimos ello? Porque recuerden que al inicio se mencionaba de que el teatro
va a surgir en base o van a ser alabanzas al dios Dionisio, el cual duraban 5 días. Y obviamente que estas escenificaciones o estos musicales va a ser en un espacio, ¿no? En ese espacio en el cual la gente va a permanecer por durante esos 5 días y hasta más, o mejor dicho, en el tiempo en el que van a estar, va a estar las representaciones, ¿no? Entonces, aquí en las imágenes que nosotros observamos, más o menos tenía esa forma, ¿no? Tenía la forma de un cono invertido, se podría decir, en el cual teníamos un muro, se podría decir, con varios portones, en el cual en cada ventana, se podría decir, en cada ventana, se ubicaba cada actor, ¿no? Cada actor, el cual cumplía con su rol, ¿no? Que se ve de esta manera, ¿no? En la realidad ahora se ve así las ruinas, ¿no? Como han quedado. Y como ustedes se percatan, pueden observar que son ventanas, ¿no? Y en cada ventana se ubicaba un actor, ¿no? Y por eso se desarrollaban musicales. Y recuerden que, por ejemplo, la forma en que tiene el teatro es para que lleguen a observar todo el espectáculo, ¿no? Y no se quede con ninguna. O sea, ninguna parte de por verla, ¿no? Al pasar el tiempo, dichas representaciones, como les decía, como en un inicio se forman va a ser algo individualista, ya con el pasar del tiempo van a ir mejorando, ¿no? Como todo, ¿no? Va a ir mejorando, ya va a aparecer el diálogo en base al enfrentamiento que tuvo Tespis con el coro, va a cambiar ese carácter que tiene netamente religioso y se van a representar temas, ¿no? Ya se van a representar conflictos del hombre, van a representar algunas ideas que se está surgiendo en esa época. ¿Ya? Y se va a formalizar el trabajo de los actores, o sea, va a ser ya un tema importante ya, ¿no? Y van a surgir los primeros autores como por ejemplo Sófocles, Esquilo y Eurípides, que son los máximos o de los que mayormente se tiene conocimiento, ¿no? Y van a ser el género dramático con el surgimiento del género o subgénero, que es el subgénero que es la tragedia, ¿no? Ya va a surgir ello. ¿Por qué? Porque ya se van a dar a conocer algunos temas en base a los conflictos del ser humano. Ya no va a ser netamente religioso, ¿sí? Y es como es que nace, ¿no? Recordemos que los antiguos griegos, la mayoría de sus obras o la mayoría de sus escenificaciones en base al teatro van a ser culturales, ¿no? Van a ser que los actores de la época dean vida a los personajes creados por notables escritores. Ese va a ser un cambio radical, pues, ¿no? De lo que era individualista, por ejemplo, ya si una obra se escribió, lo van a escenificar, ¿sí? Van a escenificar, pero no de cualquier autor, sino de escritores notables, ¿no? Reconocidos, como los poetas o los filósofos, ¿no? No eran obras simples, se podría decir, ¿no? Asimismo, la mayoría de los actores o los que representaban o escenificaban eran actores griegos, pero hombres, no eran mujeres, ¿sí? Y su vestuario obviamente va a ser simple, no van a ser algo, por ejemplo, como ahora, ¿no? Si tú vas a significar o vas a actuar de un árbol, obviamente te tienes que vestir de un árbol, ¿no? Pero en esa época era algo simple, nada más, simplemente vestían de túnicas y coturnos, ¿no? Y la mayoría, o mejor dicho, todos, usaban diferentes tipos de máscaras. ¿Para qué estas máscaras? En la actualidad no se suele usar a menos que vaya a ser que algún director lo desee, ¿no? Pero en esa época los actores lo único que usaban eran máscaras. ¿Para qué? Para escenificar o representar los diferentes rostros que vaya a tener el actor durante la historia, ¿no? Si el, por ejemplo, el protagonista o el personaje tenía una sonrisa o un rostro triste, ellos ya tenían una máscara que representaba a ellos. No lo hacían con el mismo rostro, sino a través de una máscara, ¿no? Enfatizaban mucho la expresión, pero a través de las máscaras, ¿no?
Y claro está que en el uso de la máscara va a haber una cierta, un cierto déficit en cuanto a la voz, ¿no? Entonces, ellos que tenían, ¿cuál era su finalidad? En levantar o profundizar o amplificar mucho más su voz para que se escuchara, ¿no? Al público, ¿sí? Eh, Dentro de algunas partes importantes que están dentro del género dramático, vamos a ver que es una realidad creada por un dramaturgo, mejor dicho, por un escritor, y se va a representar directamente a quién, al espectador, ¿no? A quién lo oye, a través del diálogo de los personajes. Va a tener un eje central que es la acción, el conflicto y el conflicto dramático. Son los, se podría decir, la estructura, ¿no? Del género dramático, ¿no? Va a haber una pequeña acción y el conflicto que se va a desarrollar, ¿no? La acción se va a definir como la suma de los movimientos que van a tener tanto internos como externos de los personajes que se van a ver enfrentados a una experiencia social especial, ¿no? Por ejemplo, al conflicto que en sí se narra dentro de la historia que están escenificando, ¿no? Y se va a estar compuesta por los incidentes mayores o menores que está conformado, ¿por qué? Por la intriga, ¿no? Toda historia debe tener intriga, ¿no? ¿Para qué? Para que sea mucho más llamativa y mucho más, claro, está en el género dramático, ¿no? Que es lo que se va a visualizar, ¿no? Y bueno, el género dramático va a estar compuesto por presentación, desarrollo y desenlace, claro está, en el cual ya sabemos que en la presentación vamos a tener la presentación de los personajes, va a mostrar los personajes, el tiempo, el lugar, el espacio en el que se desarrolla la historia. En el desarrollo se encuentra ya el clímax, que es el momento del conflicto, donde se desarrolla el conflicto, y en el desenlace vamos a encontrar el desarrollo o la resolución del conflicto, ¿no? De la historia y el final de la historia, ¿no? Dentro de las características de este género, va a estar compuesta por una estructura primaria del lenguaje que va a corresponder a los parlamentos de los personajes, ¿por qué se le dice parlamentos? Es en la forma en cómo se va a manifestar, ¿no? A través de diálogos, monólogos y soliloquios, ¿no? Y aparte también se va a presentar cierto, casi la mayoría de ellos en una escenificación, ¿no? Y claro está todo lo demás que viene dentro del género dramático, ¿no? Que va a haber un cierto diálogo, va a haber actos, escenas, cuadros, escenografía, en cuanto a cómo, pero con el tiempo ha ido evolucionando. Ahora ven que en la época o en el desarrollo del teatro griego, a través del tiempo ha ido mejorando. Recuerden que surgió solamente como algo musical, como algo musical, algo que era individualista, ¿no? No había cierto diálogo, no había un enfrentamiento entre personajes, no existía eso, ¿no? Ya con el tiempo ya sabemos cómo es que llega a aparecer dentro de la historia, dentro del desarrollo del teatro, el diálogo, ¿no? Con el enfrentamiento que va a tener Tespis en la época, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Ninguna vez. Ninguna. Bueno, en base a lo que acabamos de mencionar, en base al teatro, uno de los máximos representantes tenemos a cuatro, uno que es a Esquilo, con el género de la tragedia, a Sófocles también, que les he mencionado, a Eurípides, con la tragedia también, y a Aristófanes, pero él ya es netamente de la comedia, ¿no? Y del que vamos a hablar ahora es de Sófocles. ¿Quién era Sófocles en esa época? Sófocles va a ser aquí, es un escritor que data del año 495 hasta 405 antes de Cristo, ¿no? Va a estar en esa época.
va a vivir en el apogeo de la grandeza griega, ¿no? Sin mayores contratiempos, pues va a pertenecer a una familia acomodada, ¿no? Que quiere una familia pudiente, se podría decir, ¿no? La tragedia va a ser para él uno de la existencia humana, el cual va a obedecer a una fuerza superior, incluso a las divinidades, que va a estar basado en ello, ¿no? Va a estar en las fuerzas, la existencia humana va a estar basada en las fuerzas superiores, ¿no? En los dioses. ¿Sí? Por ejemplo, del cual él nos va a hablar sobre el destino, ¿no? El destino ya predestinado, ya especificado, ¿no? Sus grandes aportes de Sófocles son uno que va a aumentar a 3 el número de actores en la escena, va a introducir al triagonista, ¿no? Como les decía en un inicio, son individualistas. Entonces, cada escritor, cada autor va a ir incorporando nuevas formas, nuevas alternativas, ¿no? Va a profundizar también en la psicología de los personajes, ¿no? Cómo ellos eran en realidad, pero se podría decir fisiológicamente. Y va a decorar el ambiente del escenario, ¿no? Ya no va a ser algo sobrio, algo simple, sino ya lo va a, si la historia databa en un campo, en un jardín, entonces Sófocles ya va a incorporar eso, ¿no? Ya se van a dar o se van a visualizar. Él va a escribir más de 120 dramas. Los que han llegado hasta nosotros son Ajax, Antígona, Edipo Rey, que es del cual se habla y es del que más se habla de Sófocles, el cual vamos a hablar el día de hoy, Edipo en Colona, Electra y las Traquianas. ¿Sí? La mayoría de sus obras tienen ciertas características. Una de ellas es que va a dar mayor importancia al diálogo y va a priorizar y va a agotar en todo lo posible la de predestinación fatalista. ¿Qué quiere decir eso? El destino, ¿no? Del hombre va a ser bastante fatal o va a tener un final horrible, se podría decir, ¿no? Y se va a preocupar mucho por la moral y la psicología de los personajes. Asimismo, va a acentuar el distanciamiento entre el hombre y la voluntad divina. Sí, va a haber una cierta relación en ello. ¿Sí? Y bueno, como les decía, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre Edipo Rey. ¿Alguna vez han escuchado sobre la obra Edipo Rey? Chicos. Edipo es un No, Miss, nunca lo he escuchado. A ver, la obra de Edipo Rey nos va a narrar o vamos a ver el final, o mejor dicho, el destino que ya estaba, se podría decir, predestinado, ya estaba manifestado. ¿Cómo es que con el tiempo, por más que evitaron que este llegara a suceder, va a llegar a suceder, ¿no? El tema central de Edipo Rey es eso, el destino del hombre fijado ya por los dioses, que ya era fijado por el dios en un inicio. Edipo es el personaje principal de la historia, el cual van a tratar de que cuando él nace, van a tratar de matarlo, pero a la persona a quien mandan a matarlo, de cuando era bebito, no lo llega a hacer por pena. Entonces, entonces él va a ir creciendo con el tiempo y se va a cumplir el destino o lo que habían, predestinado los dioses en qué iba a suceder, ¿no? Decía que él iba a matar a su padre, se iba a casar con su madre, y es lo que en realidad al final sucede, ¿no? En los temas secundarios de Edipo Rey vamos a tener al parricidio, porque él va a matar a su padre, el fatalismo en cuanto al final de la historia, porque él muere la madre, muere Edipo sacándose los ojos, y va a haber cierta búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Porque él no va a saber que se llegó a casar con su madre. Él lo va a saber ya con el tiempo, en el cual cuando se entera va a sufrir un cierto crisis psicológica, se podría decir, en el cual va a sacarse los ojos y va a matarse a sí mismo, ¿no? Y su mamá, obviamente, al enterarse que se llegó a casar con su hijo, va a tomarse un brebaje en el cual él ya va a morir. Dentro de los personajes tenemos a Edipo, que es el personaje principal, Yocasta, su madre, Creonte, Tiresias y el mensajero.
¿no? Que van a desenvolver dentro de la historia. Les voy a presentar un pequeño video respecto a esta historia para que puedan comprender mucho mejor lo que les he venido contando, ¿no? Sobre Edipo. Me dicen si se escucha el audio, por favor. Edipo es un personaje de la Grecia clásica. ¿Se escucha? Sí, Miss. Ya, a ver. Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo, y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado, y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y éste le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien. Interesante, ¿o no? La historia de Edipo Rey. Yanira. Sí.
Yanira, ¿qué es lo que más te impacta de la historia? Pues que se casa con su propia madre, sin saber. Se casa con su propia madre sin saber, ¿cierto? ¿Y cuál era el acertijo que Edipo tenía que descubrir? Que la mataba a su papá. No, el acertijo que la esfinge le da a Edipo. ¿Cuál era la respuesta? El ser humano. ¿Mm? El ser humano, ¿cierto? La esfinge le dice, ¿no? ¿Quién es la persona que al final va a llegar a caminar con 3 pies, ¿cierto? Y él le dice que es el ser humano, ¿cierto? Que el primero nace, gatea, luego camina con 2 y luego al finalizar cuando envejece, agrega un bastón el cual simboliza que está caminando con 3 pies, ¿cierto? ¿Cómo es el desenlace? Y claramente aquí se observa todas las características del clasicismo de la literatura griega, ¿no? El fatalismo, ¿cómo se visualiza acá? El fatalismo se visualiza acá en el final que él da a la historia, ¿no? ¿Cómo es ese desenlace, ese conflicto que va a suceder en Edipo por querer encontrar el significado, ¿no? Y también se narra el hecho del destino, ¿no? Del hombre que se había predijo ya al inicio, que quisieron disolverlo, pero que no lo lograron, porque no llegaron a seguir con lo que en realidad debieron haber hecho desde un inicio, ¿no? Y es por ello que llegan a morir de una manera desgarradora, ¿no? Muy bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto al tema? Chicos. No, mi niño. Muy bien, bueno, espero sinceramente, este es un tema bastante corto, espero sinceramente que les haya quedado bastante claro, ¿sí? Cualquier duda igual, si tienen vergüenza preguntarme por aquí, no duden en hacerlo por el WhatsApp, ¿sí?